Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Y qué crees? Excelentes noticias. Se terminaron las vacaciones, así que necesitamos mantenernos al tanto de todos los temas que quedaron pendientes en la materia de inmunología veterinaria. Así que el tema del día de hoy es el siguiente: los macrófagos y las últimas fases de la inflamación. Como aprendiste en el tema de neutrófilos y sus productos, te había comentado que los neutrófilos son las primeras células de la línea de defensa en llegar a los lugares de invasión microbiana y también de lesión tisular. Pues resulta que a pesar de que los neutrófilos son excelentes células de la línea de defensa y tienen mecanismos muy eficaces para la eliminación de patógenos, como la fagocitosis y la secreción de péptidos antimicrobianos, pues el sistema inmune necesita garantizar que todos los agentes patógenos van a ser destruidos. Así que el organismo emplea un sistema de apoyo, donde se utilizan las células fagocíticas denominadas monocitos. Aquí un dato muy importante para que no te vayas a confundir más adelante es que, recuerda, estamos hablando de los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos, cuando se encuentran dentro del vaso sanguíneo, dentro del flujo sanguíneo, se les conoce como monocitos. Pero cuando pasan por un proceso similar al que pasan los neutrófilos en el proceso de migración para pasar del vaso sanguíneo al tejido dañado, los monocitos, cuando pasan al tejido, ya se le conoce como macrófagos. Entonces recuerda, si en algún momento, en algún texto, o llegas a escuchar que hablan sobre los monocitos, recuerdan que también están hablando de la misma célula que es el macrófago, solo que cuando se encuentran dentro del vaso sanguíneo se les conoce como monocitos, y cuando éstas llegan al tejido de invasión y al tejido de lesión, pues ya se le conoce como macrófagos, a diferencia de los neutrófilos, que los neutrófilos pues no cambian de nombre. Cuando están en el vaso sanguíneo se les conoce como neutrófilos, y cuando pasan al tejido pues igual se les conoce como neutrófilo. ¿Por qué a esta célula también se le denomina célula fagocítica? Porque también tiene, el macrófago también tiene la capacidad de fagocitar a los agentes patógenos, ¿sí? Entonces, tanto al neutrófilo como al macrófago se les denomina como células fagocíticas, porque ambas tienen la capacidad de fagocitar a los agentes patógenos para poder eliminarlos. Ahora, a pesar de que son una línea de apoyo, es decir, los macrófagos son una línea de apoyo para ayudar a los neutrófilos a eliminar a los agentes patógenos y que de esta manera lleguen a un mismo objetivo, que es tratar de mantener al organismo pues libre de enfermedad, ¿sí? Libre de daño. Pues los macrófagos y los neutrófilos tienen ciertas características que los distinguen. Una es que los neutrófilos son más rápidos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos son las primeras células en llegar al sitio de inflamación, y horas después llegan los macrófagos, es decir, que los macrófagos son más lentos. Pero resulta que las capacidades antimicrobianas de los macrófagos son más eficaces que la capacidad que tienen los neutrófilos, ¿sí? Y otra característica es que los neutrófilos, por ejemplo, pueden fagocitar, pero fagocitan en cierta cantidad, y los neutrófilos mueren por apoptosis, a diferencia de los macrófagos. A pesar de que son lentos, pues resulta que los macrófagos pueden tener una actividad fagocítica repetida y sostenida, ¿sí? Y que sus características antimicrobianas son más eficaces que los neutrófilos. Entonces, esas son las características que pues hacen la diferencia entre neutrófilos y macrófagos, pero recuerden que ambos se complementan para eliminar a los agentes patógenos. Pasamos a las funciones de los macrófagos.
¿sí? Una de las principales funciones es que estas células, así como las otras células del sistema de defensa, contienen sensores de la invasión, ¿sí? Recordarás que en el tema de patrones o receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí?, les comenté que existen diferentes tipos de receptores, como los receptores tipo TOL o los receptores tipo NOT, ¿sí? Entonces los macrófagos contienen receptores tipo TOL y contienen receptores tipo NOT. Recuerda que los receptores tipo TOL se dividen tanto en receptores intracelulares, que nos van a ayudar a eliminar agentes patógenos intracelulares, y receptores extracelulares, que nos van a ayudar a eliminar agentes patógenos extracelulares. Entonces los macrófagos contienen receptores tipo TOL y contienen receptores tipo NOT, ¿sí? También recuerda que cuando un receptor, por ejemplo un receptor tipo TOL, se une a un PAN, ¿sí?, o algún componente de los patrones moleculares asociados a patógenos, como el ejemplo de este esquema, como un lipopolisacárido de una bacteria, cuando se unen, pues dentro del macrófago se activa para producir diferentes tipos de citoquinas. En este caso, ¿cuáles son las citoquinas que produce el macrófago? Pues es la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, interleucina 18 y el factor de necrosis tumoral. Todas estas interleuquinas, junto con el factor de necrosis tumoral, cada una de estas contiene una función en específico. Por ejemplo, la interleuquina 1 ayuda a estimular a los linfocitos Th2, la interleuquina 6 ayuda en la diferenciación de los linfocitos B, que son los linfocitos que nos van a ayudar en la producción de los anticuerpos. La interleuquina 12 activa a los linfocitos Th1, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral también ayuda en la proliferación de los linfocitos T. Y la interleuquina 18 también ayuda a la estimulación de los linfocitos Th1. Entonces, al momento en que los macrófagos, por medio de sus sensores de invasión, y por medio de sus receptores tipo TOL o tipo NOC, detectan algún tipo de PAN, es decir, algún tipo de agente patógeno como un virus, bacteria, parásito, hongo, pues activa la producción de citoquinas, y estas citoquinas cada una contiene una función en específico que nos va a ayudar a estimular la respuesta inmune. Recuerda también que los linfocitos T y B ya son parte de la inmunidad adquirida. Entonces quiere decir que los macrófagos participan dentro de la inmunidad innata, pero a la vez también nos ayuda a activar la inmunidad adquirida. Ahora, otra de las funciones que tienen los macrófagos es la fagocitosis, ¿sí?, que es el mismo proceso que te expliqué en el tema de los neutrófilos y sus productos. Ahora, ¿cómo llegan los monocitos al tejido dañado para comenzar el proceso de fagocitosis? Pues resulta que también los monocitos tienen un proceso parecido, como en el que te expliqué con los neutrófilos, de selectinas e integrinas. Pues también los monocitos, cuando están dentro del flujo sanguíneo, ¿sí?, las células endoteliales secretan una molécula de adhesión intercelular tipo 1, también llamada ICAN1, mientras que los macrófagos secretan la integrina B2, beta 2. Entonces se unen para que los monocitos se puedan fijar y por medio del proceso de diapedesis pasen al tejido dañado, y pues aquí ya los vamos a conocer como macrófagos, y aquí ya se le conoce como macrófago, ya se le denomina así. Ya cuando está dentro del tejido dañado, pues ya comienza su proceso de fagocitosis, así como lo hacen los neutrófilos. Sí, pero ¿qué otro factor también ayuda a que los macrófagos puedan ser activados para que puedan llegar al sitio de lesión? ¿Sí? Pues los neutrófilos, que son las primeras células en llegar al sitio de lesión, ¿sí?, al sitio de invasión microbiana, empiezan a secretar una proteína que se llama proteína quimiotáctica tipo 1 para los monocitos, ¿sí? Recuerda que los monocitos son los macrófagos, pero cuando se encuentran dentro de el vaso sanguíneo. Entonces los neutrófilos,
llegan primero y empiezan a secretar esta proteína para activar a los monocitos. Entonces, gracias también a esta proteína, se activan los monocitos para que puedan llegar al sitio de lesión microbiana. Recuerda que la palabra quimiotáctica proviene del proceso de quimiotaxis, que significa atracción. ¿Qué otro componente pues también atrae a los macrófagos? Las alarminas y los PANs también nos van a ayudar a atraer a los monocitos para que ya se les pueda denominar macrófagos y empiecen su proceso de fagocitosis en el tejido de lesión. Como te comenté anteriormente, los macrófagos tienen un proceso de fagocitosis sostenido y también puede ser repetida, ¿sí? A diferencia de los neutrófilos que te comenté que fagocitan cierta cantidad y pues mueren por medio de apoptosis, los macrófagos pueden seguir fagocitando por mucho tiempo y por eso se le conoce como fagocitosis sostenida y repetida. Además, los macrófagos, además de secretar diferentes citoquinas que tienen distintas funciones, también secretan colagenasa, elastasa y el activador de plasminógeno. Estos componentes nos van a ayudar a degradar el tejido dañado para que el macrófago pueda llegar a todos los sitios de esta lesión para poder buscar y encontrar a los agentes patógenos y de esta manera pues fagocitarlos. Entonces prácticamente estas sustancias ayudan a degradar este tejido, ¿sí? Para que el macrófago pueda ir penetrando e ir encontrando a todos estos agentes patógenos y de esta manera eliminarlos. Ahora, los macrófagos pues tienen diferentes funciones, ¿no? Una de las funciones es la fagocitosis, que la fagocitosis pues es fagocitar a los agentes patógenos, que es el proceso que te comenté anteriormente en el tema de neutrófilos. Entonces fagocita patógenos, pero lo que diferencia a los neutrófilos de los macrófagos en cuestión de funciones es que los macrófagos pueden fagocitar agentes patógenos, pero pues también tienen la capacidad de fagocitar restos celulares, ¿sí? Pues son agentes que activan también los procesos de inflamación gracias a la liberación de sus citoquinas, pero también actúan como células presentadoras de antígenos, ¿sí? Por ejemplo, el neutrófilo no es una célula presentadora de antígeno. Y los macrófagos, a pesar de que también fagocitan, también participan como células presentadoras de antígeno. ¿Y qué significa esto? Que cuando fagocitan van a tomar una muestra del agente patógeno y se los van a llevar a presentar a los linfocitos T. ¿Para qué? Para que los linfocitos T comiencen a activarse gracias a este agente patógeno y también se activen los linfocitos B para poder generar anticuerpos que ya sean determinados para ese agente patógeno, pero ya viene siendo parte de la inmunidad adquirida. Entonces esa es la importancia de los macrófagos también. La activación pues es gracias a todos los productos microbianos, así como los PANs, las alarminas, todas las citoquinas que son liberadas también para los neutrófilos, ¿sí? Entonces aquí en esta imagen vemos cómo cuando están dentro del vaso sanguíneo se les conoce como monocitos, ¿sí? Monocitos, pero cuando pasan al tejido dañado, ¿sí? Pasan por un proceso como de maduración, cambian en ciertas características y ya se les denomina como macrófago. Aquí un dato muy importante es que el macrófago, dependiendo del sitio o del órgano donde se encuentre, va a tener un nombre determinado, pero más sin embargo sigue siendo un macrófago. Por ejemplo, en el hígado se le llama o se le conoce como células de Kupffer. En el vaso se le conoce como macrófagos esplácnicos, ¿sí? En el sistema nervioso como microglías, en los pulmones como macrófagos alveolares y en el caso del hueso se les conoce como osteoclastos. Entonces recuerda que al final vienen siendo macrófagos, pero dependiendo del órgano en el que se encuentren o el sitio, pues toman un nombre determinado. Ahora,
Una función, bueno, todas las funciones son importantes, pero otra característica que los diferencia de los neutrófilos es que, por ejemplo, repito, los neutrófilos fagocitan cierta cantidad en cierto tiempo y mueren, ¿sí? Los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar a los neutrófilos apoptóticos, es decir, a los neutrófilos que ya pues cumplieron con su ciclo vital de fagocitosis y mueren. Entonces los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar los restos celulares de los neutrófilos que ya murieron, ¿sí? Por eso aquí, en este esquema, sí dice fagocitosis de patógenos, pero también de restos celulares. Entonces, esa es la función. El macrófago es una célula que tiene un tamaño mayor que los neutrófilos. Entonces, cuando los neutrófilos mueren, los macrófagos tienen que pues fagocitar todos estos restos celulares. Y otra cosa muy importante, que recuerda que los neutrófilos contienen gránulos y que dentro de esos gránulos, que son como pequeños saquitos, se encuentran las enzimas que nos van a ayudar a degradar a las bacterias cuando los neutrófilos pues fagocitan, ¿no?, a los agentes patógenos. En este caso, los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar estos gránulos también, para que de esta manera pues les ayuden también a eliminar a los agentes patógenos que han sido fagocitados pero por los macrófagos. Entonces, en pocas palabras, también los neutrófilos o la muerte de los neutrófilos ayuda de cierta manera a que los neutrófilos puedan eliminar de una manera más eficaz a los agentes que han sido fagocitados. ¿Por qué? Porque es como un método de reciclaje. Los macrófagos toman todos los gránulos de los neutrófilos que han sido fagocitados, también limpian sus restos celulares, pero también a la vez utilizan estas enzimas también para poder degradar a los agentes patógenos que los mismos macrófagos han pues fagocitado. Entonces, eso también es una función importante, ¿sí? Por eso los macrófagos son las segundas células en llegar o llegan horas después, porque primero necesitamos que los neutrófilos fagociten y entonces es cuando los macrófagos llegan. También funcionan como línea de apoyo en fagocitosis, pero también comienzan a eliminar o a fagocitar todos los restos de los neutrófilos que ya han muerto. Otra de las funciones es que generan, en el caso de los macrófagos, generan óxido nítrico, pero aquí en este subtema, gracias a esta generación de óxido nítrico, vamos a clasificar a los neutrófilos en dos tipos: los neutrófilos M1 y los neutrófilos